Comenzamos en Venezuela, donde Rafael Tudares, yerno del presidente electo de Venezuela y víctima de uno de los casos más sonados de prisión por razones políticas, fue excarcelado esta madrugada por el régimen luego de un año de arbitraria detención e injustificada condena. Tudares, esposo de Mariana, una de las hijas de Edmundo González Urrutia, había sido secuestrado en medio de la represión postelectoral y pocos meses después del forzado exilio de su suegro. Luego de intensas presiones internacionales en las últimas horas por la liberación de él y de todos los presos políticos, Mariana González se confirmó la noticia, pero no precisó si su esposo seguirá estando obligado a las restricciones que el régimen suele imponer a los excarcelados. Para su familia, como para centenares de familias venezolanas, este ha sido un proceso de humillación y mucho dolor. En NTN 24 reiteramos que los liberen a todos los presos políticos de inmediato y sin condiciones. Vamos a Caracas con nuestro periodista permanente Oliver Fernández. Él tiene toda la información. Oliver, buena tarde. Hola, buenas tardes, así es. Rafael Tudares está en libertad, pero vale la pena recordar que ha pasado durante más de un año. Fue detenido el 7 de enero del año 2025 cuando se disponía a llevar a sus hijos al colegio. Y también esta detención se da en medio de una crisis política interna en el país, sobre todo por los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral que dieron como ganador a Nicolás Maduro, y también previo a la toma de posesión de ese supuesto tercer periodo. Tras su detención, Mariana González, esposa de Rafael Tudares y hija, por supuesto, del denominado presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció la desaparición forzada durante meses y también la falta de garantías para poder defenderse en un juicio. Fue acusado por los delitos de conspiración, asociación para delinquir y terrorismo, y llevado a juicio y condenado a 30 años de prisión. Este juicio ha sido calificado como írrito. También es importante destacar que Mariana González denunció que esta detención obedecía a supuestamente tratar de buscar que su padre, Edmundo González Urrutia, abandonara la lucha. Pasaron 380 días para verlo en libertad y es en la Embajada de Suiza donde es prácticamente excarcelado. Allí fue esperado por su esposa Mariana González y también por algunos representantes diplomáticos en Venezuela. Vamos a revisar el siguiente informe sobre que resume lo que ha sido la detención de Rafael Tudares y su excarcelación. La liberación de Rafael Tudares, el yerno del presidente electo de Venezuela, es un significativo triunfo de la presión internacional sobre el régimen y de la persistencia de su esposa Mariana González. De manera sorpresiva, Tudares fue excarcelado luego de más de un año de sufrimiento en el Rodeo 1 tras el triunfo electoral de Edmundo González, con un mensaje ilustrado con la foto de una cinta blanca. Así lo confirmó Mariana. Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido durante más de un año una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada. La semana pasada, Mariana González hizo la única visita que le permitieron a su esposo en la cárcel durante un año. Luego de verlo, publicó este dibujo o retrato hablado que reflejaba su deterioro. Constató la afectación física y emocional. Al recibir de regreso a su esposo, Mariana reiteró su sentimiento para con quienes siguen presos por razones políticas en Venezuela. Un agradecimiento especial a todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos. Toda mi solidaridad y apoyo. Siempre los llevaré en mi corazón y estarán presentes en mis oraciones. 48 horas antes de la liberación, Mariana González había denunciado que fue víctima de extorsiones del régimen en embajadas, espacios del episcopado y oficinas de organismos de derechos humanos con respecto a su esposo, el yerno del presidente electo. Se me indicó directamente que para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa. Rafael Tudares había sido detenido de manera arbitraria en enero del 2025 delante de sus hijos mientras los dejaba en la escuela en Caracas y en medio de la escalada de persecución desatada por el régimen de Maduro tras las elecciones del 2024, que fueron ganadas ampliamente por el candidato de las Fuerzas Democráticas Edmundo González, suegro de Tudares. Pero sería un error
reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso. En las últimas horas, María Corina Machado había intensificado desde Washington sus llamados y contactos para presionar la liberación de Tudares y de todos los prisioneros políticos en manos del régimen en Venezuela. En el informativo de NTN 24 nos acompaña Alejandro Martínez Ubieda, politólogo, vicepresidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Está en pantalla, bienvenido, buena tarde. Buenas, placer. Es un gusto. Señor Ubieda, ¿qué nos dice la excarcelación de Rafael Tudares? Preso político, condenado injustamente a 30 años de prisión, pero además yerno del presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Bueno, nos dice muchas cosas. La primera que nos dice es, digamos que es una evidencia más del sistema represivo que el madurismo y el chavismo en el que han sometido a Venezuela. Es decir, el señor Tudares cometió el delito de estar emparentado con Edmundo González Urrutia. Es decir, no hay ninguna otra razón para siquiera suponer, para pensar, para imaginar que él pudiera tener hubiera alguna razón para que estuviera detenido, para que estuviera preso. Pero además ha sido sentenciado a 30 años de manera totalmente arbitraria. Esto realmente son prácticas que solo, es decir, nos recuerdan, eran las prácticas nazi. La de detener a familiares, buscarse, yo voy buscando a una persona, el Estado quiere reprimir a alguien, quiere reducir a una persona, no la encuentra, entonces va contra el primo, el amigo, el hermano, el hijo. Esto es una cosa realmente sorprendente. Lo otro que nos dice esto es que el régimen que ahora está en manos de Delcy se ve obligado a suspender sus políticas represivas en materia de presos políticos, ¿no? Pero lo hace a regañadientes, lo hace, digamos, contrariando su esencia represiva, ¿no? Y entonces se ve obligado a excarcelar a algunos presos, pero por cierto, quedan comprometidos con causas abiertas en la justicia. Es decir, es una libertad a medias. Así es, señor Martínez. En este escenario podríamos ver en un futuro cercano a Edmundo González Urrutia regresando a Venezuela. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que no solo Edmundo González, quien por cierto es una persona que ha cumplido un rol importantísimo y que es el presidente electo de Venezuela, sino es que todos los venezolanos tienen que tener la posibilidad de estar en su país, no solo de estar, por cierto, sino también de actuar políticamente, de expresar sus ideas, de ejercer el derecho a la libre asociación. Es decir, eso es lo que nos ha privado a todos los venezolanos el chavismo, madurismo, a la libertad, a la democracia. Entonces, por supuesto que él, Edmundo y todos los exiliados, los presos políticos deben estar libres. Es decir, Venezuela tiene que volver a la normalidad. Ya son prácticamente 3 décadas de un régimen que pasó de ser un autoritarismo muy complejo a un totalitarismo, es decir, al control absoluto de la vida de los ciudadanos por parte de un grupo en el poder. Decía al inicio de la entrevista que el régimen estaba obligado o se ha visto obligado a liberar presos políticos, pero que lo hacía a regañadientes. Y además, hay que decirlo, este proceso de excarcelaciones se está llevando demasiado lento. Me lleva a esto a preguntarle, ¿se estaría guardando el régimen alguna carta para jugarla al futuro? Un régimen que hoy, debemos decirlo, está tutelado por la administración de Donald Trump. Bueno, pareciera que la estrategia del madurismo es ganar tiempo. Entonces, dentro de esta estrategia, volver a, digamos, liberar
a los presos políticos, digamos, van a cuentagotas. ¿Por qué? Porque han venido aplicando esto que comúnmente se ha llamado la puerta giratoria, es decir, suelto a 2 y meto presos a 3. Además, la han utilizado de una manera sumamente perversa con los extranjeros, es decir, gente que está en Venezuela, que no tiene ninguna, pero ni siquiera ningún vínculo con temas políticos y que son apresados para utilizarlo como moneda de cambio, para presionar a países, para presionar a embajadores. Pues le agradecemos mucho, señor Alejandro Martínez Ubieda, politólogo, vicepresidente del Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, por habernos acompañado en el informativo NTN 24. Feliz tarde. Gracias a ustedes. Gracias.